Hola muchachos, ¿cómo están? Cuarto medio querido, los he extrañado mucho. La verdad, echo de menos gritonearlos. Extraño sus tonteras. La situación lamentablemente nos ha llevado a esto, a tener que mandarle las clases grabadas o un gran resumen de varias clases. Si se dieron cuenta, le hemos mandado varias guías. Este video va a constar solamente en lo que es resumir la guía 1, 2 y 3 de matemática plan común. Dadas las situaciones, alcanzamos dentro de esas tres guías a ver tres elementos importantes. El primer elemento era la función afín, función lineal, luego vimos función inversa y en la tercera guía salía lo que es raíces, como un reforzamiento. Entonces hoy día, para comenzar, tenemos que recordar que es una función. Les voy a leer una definición y después la voy a explicar un poquito más. Las funciones en matemáticas nos sirven para modelar diversas relaciones entre distintos fenómenos o situaciones que suceden en nuestra vida cotidiana, que tienen una causa y efecto. Por ejemplo, la cantidad de kilómetros por hora recorridos por un vehículo, el área de un cuadrado, dependiendo del largo que tenga en los lados, y la función de una empresa de acuerdo a costo y ganancia, sabiendo cuánto se va a costar cada producto, a cuánto se va a vender. Todo eso se relaciona en forma de funciones. Las funciones en sí lo que nos permiten es hacer las relaciones entre dos conjuntos. Matemáticamente, y nosotros en el colegio lo vemos como los dos conjuntos que son X e Y, que son nuestro plano cartesiano. Entonces, lo más importante de recordar acá es que tenemos dos elementos, dos conjuntos que se relacionan. ¿Cómo se relacionan? Con esta gráfica, con esta función que vamos a partir recordando, la función afín. La función afín tiene una característica bien particular y es que tiene esta estructura. Función afín. Bueno, no voy a pedir disculpas por mi letra, que ya me conocen. Así que la función afín en sí para nosotros va a representar simplemente un y igual a mx más n. Sí, suena raro, como siempre se los menciono, pero aquí cada elemento tiene una explicación. Tenemos la m, tenemos la n. La m para nosotros es pendiente. La n es coeficiente de posición. ¿Sí? Parezco disco rayado porque lo hemos visto más de alguna vez estos elementos y nunca está de más reforzarlo y recordarlo. Es muy importante la pendiente que nos entrega el grado de inclinación que va a tener la recta con respecto a los ejes que son X e Y. Y el coeficiente de posición que nos indica el punto donde el eje Y, que es el eje que va vertical, va a ser cortado por la función. O sea, si yo tuviera una gráfica con esta función que está acá, tendría esto. Tendríamos los ejes y tendríamos una función que corta a este plano cartesiano con X e Y en un punto que este va a ser N. Y obviamente aquí esta inclinación que está acá de la recta, que está así, la vamos a llamar M. Eso es en simples palabras lo que es una función afín, para que la recordemos, para que tengamos un poquito de no sé, unos flashbacks de lo que hemos visto en clase. Vamos a borrar esto, nos vamos a quedar solamente con esto que está acá, con la forma canónica de la función afín.
vamos a avanzar y vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo sencillo. Si yo tengo una... importante recordar que como decimos que existe una relación entre dos conjuntos, estos dos conjuntos existe uno que es dependiente y el otro que es independiente. El independiente, si lo recuerdan, es la X, independiente. Y la Y es la dependiente. ¿Por qué? La X toma un valor. Y de acuerdo al valor que tome la X, es el resultado que yo voy a tener en Y. ¿Cómo lo hacemos? Ejemplo. Y es igual a f de X. Esto que está acá, siempre se lo he recordado mucho, porque ese es el mejor ejemplo de decir que la Y está en función de la X. No es al revés. La Y está en función de la X. Por lo tanto, la X es nuestra variable independiente. Si la X toma el valor 5, la Y va a tirar otro valor. Si la X toma el valor 2,8, la Y va a tomar otro valor. Y así sucesivamente. Importante. Continuando, vamos a hacer ahora el ejemplo que les mencionaba. Sí, me compré una pizarra solamente para hacerles clase a ustedes. Así que espero que tomen en serio este video. F de X va a ser igual a 3X más 2. Fácil, sencillo. ¿O no? Bueno, vamos a ver. Como este punto tenemos X e Y, ¿cómo se llamaba esto? Tabla de doble entrada, donde yo genero con la variable independiente un valor y obtengo de la variable dependiente el otro. O sea, si la X toma el valor, a ver, voy a pensar en su mente, pero yo sí, a ver, están pensando en el 1. Sí, siempre lo hacemos. El 1. Si la X toma el valor 1, esto sería automáticamente 3 por 1 más 2. ¿Por qué? Porque el 1 va a estar representado por la X. ¿Se entiende? Más o menos, vamos avanzando. Y esto me va a dar como resultado 3 por 1, 3 más 2, 5. Entonces, ¿qué es lo que podemos desprender de acá? El punto 1. Todo esto tiene que ver con el punto 1. El punto 1 va a estar dado por la coordenada 1,5, que está acá. La X vale 1 y la Y vale 5. Profe, pero es que usted siempre ocupa valores positivos, es fácil, ocupemos el menos 1. Podríamos hacerlo con números decimales, fraccionarios, pero por el momento vamos a partir con los valores positivos y negativos, como para que partamos de la básica. 3 por menos 1 más 2. Esa sería la estructura, siguiendo la misma lógica del primer ejercicio. Entonces, sería 3 por menos 1, menos 3. Nos acordamos de la regla de los signos, ¿verdad? 3 por menos 1, menos 3. Más 2, menos 1. Muy rápido. Te voy a explicar de nuevo, con manzanita. Como 3 por menos 1 es menos 3, más 2. ¿Se acuerdan cuando tenemos elementos de signos distintos? Conservamos el signo del elemento más grande. ¿Cuál es el elemento más grande entre el 3 y el 2? No es el 2, es el 3. Entonces, conservamos el negativo. Y hacemos una resta entre estos dos signos, entre estos dos números, que sería 3 y el 2. Y eso sería 1, que es el resultado que está acá. Y ustedes dirán, pero profe, ¿para qué hacemos esto si es sencillo? Bueno, espero que ese sea su comentario, es sencillo. Una vez que tenemos estos dos puntos, el P1 y el P2, que sería el menos 1, menos 1, podemos hacer nuestra gráfica. ¿Ok?
Entonces, lo voy a borrar porque ustedes pueden retroceder todas las veces que quieran el video y pueden ver la tabla cuantas veces quieran. Lo importante de hacer la tabla es obtener esto. Y esto ya lo expliqué también, así que lo voy a borrar. ¿Queda claro, verdad? Vamos ahora a hacer nuestro plano cartesiano. Importante. Una función debe ser graficable. ¿Ok? No puede ser que yo no la pueda representar en un plano cartesiano o en otro tipo de plano. Si una función en 3 dimensiones, que eso ya va para después y tienen suerte ustedes, chiquillos de cuarto medio. Les bajaron harto los contenidos. Antes tenían que saber eso, ahora basta con que lo conozcan. Primer punto, 1,5. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. El 1,5, acuérdense que aquí tenemos X e Y. El primer elemento representa la X, que es este eje, y el segundo elemento es la Y que está acá. 1,5 estaría ahí. Y el siguiente punto es el menos 1, menos 1. Entonces vamos de vuelta. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente hasta llegar al menos infinito. Y abajo también. Menos 1. Aquí voy a borrar ese, lo voy a colocar acá y acá, menos 1. Entonces la coordenada que está aquí sería este puntito que está acá. El menos 1, menos 1. Si yo hiciera una línea, vamos a empezar ya. Acuérdense que mis líneas son especiales. Me va a pasar en la sala, acá también me va a pasar. No me quedo muy ultra que digamos la línea. Esta quedó más decente. Entonces ahí tenemos nuestra línea con la cual nosotros representamos la función que era la que teníamos escrita. O sea, esta línea representa el f de x igual a 3x más 2. Y esto es un ejemplo de una función afín. Importantísimo. La función afín es la función más común dentro de nuestra vida, junto con la función lineal, que es la que vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque casi todo se maneja en una sola dimensión. No tenemos muchas relaciones en las cuales siempre se va multiplicando por un solo número. Por ejemplo, ustedes van en el taxímetro y el taxímetro cada 10 kilómetros sube 100 pesos, por ejemplo. Es mentira, pero para que se haga una idea. Van a comprar fruta, ok. Cada kilo cuesta 1000 pesos ahora. Las manzanas, las peras, todo eso está carísimo. Así que 1000 pesos, 1100. Pero siempre es un valor que se va multiplicando por otro. Entonces, al final, este aumento se representa como una línea recta. Porque siempre es constante. Si no fuera constante, estaríamos hablando de otro tipo de función. Como la función cuadrática, que le hemos visto años anteriores, que tiene otra estructura y otra forma de trabajarse. Vamos a borrar aquí. Entonces, ya he recordado todo eso. Obviamente esto es para que trabajaran en la guía, reconocieran ciertos elementos. Los que no han trabajado, pobre ustedes que no ven la guía. Llegamos al segundo elemento importante dentro de los 4 elementos que nombré como al principio, que sería la función lineal. Es un poco más sencilla que la función afín, pero tiene una gran diferencia. Y esta gran diferencia está en que la forma, la estructura es un y igual a un mx. ¿Quién se puede imaginar cuál es la diferencia con la primera función que habíamos visto? Sí, la otra a lo mejor lo escribí con azul, no sé, pero es que no existe un elemento n. Aquí había un n y no está. Ese n representaba el punto de intersección. ¿Se acuerdan cuando le hice el gráfico anteriormente? Representaba el punto de intersección
con el eje Y. Ahora no lo tenemos. ¿Qué significa eso? ¿Que no corta el eje Y? No. Significa que aquí lo que está es un 0. Por lo tanto, todas las funciones lineales, y grábenselo muy bien, todas las funciones lineales cortan en el punto 0 de la Y. O sea, tienen esta estructura. Si tuviéramos el plano aquí, ¿sí? Todas las funciones lineales cortarían en el punto 0. Así, 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 y así sucesivamente. Todas pasan por el punto 0. Entonces esa es una característica esencial. Si yo tengo una función en donde no tengo elemento n, significa que la función automáticamente yo sé que corta en el punto 0,0. Automático. No tengo que pensarlo, no tengo que analizarlo. Si tengo un y igual a mx, o un 5x, 3x, menos 2x, 3/4 de x, medio de x, yo automáticamente sé, corta en el punto 0,0. Que no se le olvide. Esto. Puede ser creciente, decreciente, eso también depende de la pendiente, valga la redundancia, si es positiva o negativa. Y vamos a ver un ejemplo. Acá los ejemplos también son más sencillos. Por la estructura más corta de la función es más sencillo, pero seguimos manteniendo la norma de que la x es la variable independiente y la y es la variable dependiente. Entonces vamos a dar un ejemplo que podría ser f de x. Me imagino que no es necesario reiterar, a pesar de que lo voy a hacer, que la f de x significa y. ¿Y por qué? Voy a hacer como que escucho que dicen que es porque la y está en función de la x. Muy bien. Así me gusta. De hecho, es menos molestarme. 3x. Esa va a ser nuestra función. Similar a la anterior, la diferencia es que en la anterior teníamos coeficiente de posición y acá no. Si yo tengo esta función, también analizo y hago una tabla de doble entrada. Hago una tabla de doble entrada. Acuérdense, tabla de doble entrada, que es la que está aquí. Pero tengo una particularidad. Yo ya conozco un punto. Yo sé que independiente del valor que yo le dé a la x, o sea, independiente como sea la función, si yo a la x le doy el valor 0, la y automáticamente va a ser 0. Porque un punto obligatorio dentro de la función lineal es el 0,0 para el plano cartesiano. Es obligatorio. Todas las funciones lineales pasan por ahí. Entonces yo no tengo que pensar en dos puntos para poder graficar. Si es una función lineal solamente necesito un punto. ¿Y qué elemento le gustaría colocar? A ver, una fracción, un número decimal. Yo creo que para hacerlo un poquito más interesante ocupemos una fracción. ¿Qué pasa si yo coloco aquí el 1/3? Los que ya saben por qué ocupo el 1/3. Porque al momento de multiplicar 3 por 1/3, el resultado que voy a tener va a ser 1. Y eso me va a dar como resultado que el segundo punto va a estar el 1/3, 1. Punto 1, punto 2. Si yo quiero graficar esto, obviamente para esto existen aplicaciones. Ustedes pueden ocupar el Desmos. Siempre les digo lo mismo. El Desmos es una aplicación para el celular que es ligera. Es sencilla. Ustedes colocan Y, porque ahí tienen que colocar Y. Y igual a 3x y la gráfica les va a salir automáticamente. El primer punto está aquí en el 0,0. Segundo punto está entre el 1/3 y el 1. Chuta, 1/3. Ya la pusimos difícil. Entonces vamos a hacer los números más o menos grandes. O sea, con gran separación. Aquí va a estar el 1. Acá va a estar el 1. Acá va a estar el 1. Menos 1, perdón. Y acá va a estar el otro menos 1, que corresponde a x y a y, dependiendo el menos 1 que vayamos a colocar, o el 1. Considerando esto, si yo tengo 1/3, es 1/3 del todo. Significa que yo mentalmente tomo este espacio y lo divido en 3 partes iguales. Puede ser ahí,
y ahí. O sea, hago dos líneas. Al hacer estas dos líneas, divido esto en tres partes iguales. Significa que aquí voy a tener 1/3, 2/3 y este 3/3. Y 3/3 obviamente equivalen a 1. Haciendo ese énfasis, ya voy a saber que el segundo punto está acá, el primer punto está aquí, en el origen. El segundo punto está ahí. Obviamente, vuelvo y reitero, mis dotes de dibujante son pésimos. Pero la función lineal quedaría de esta forma y esta función, o esta línea que está representada acá, sería representativa a la función f igual a 3x. ¿Quedó claro? Bien, se me gusta. Se ve muy lindo, se ve muy interesante. Recordar siempre para que cuando trabajen en la guía de esta parte, si es que no la han hecho, ocupen para verificar los datos la aplicación Desmos. Le he hecho 1000 veces que la descarguen en su celular, así que espero que la tengan. Voy a borrar todo porque ahora vamos a pasar a la siguiente función, que es nuestra maravillosa función inversa. Función inversa. Yo sé que muchos leyeron el puro título de la guía y ya se estresaron. Pero la función inversa implica un razonamiento bastante sencillo. Si yo tengo, vamos a hablar solamente de funciones lineales y afín. Una función lineal, que la función lineal, acuérdense que era mx, yo podía escribir esto como y es igual a mx, ¿verdad? Si yo estoy trabajando la función inversa, significa, en simples palabras, que el recorrido de la función original se va a transformar en el dominio. Y el dominio de la función original se va a transformar en el recorrido. ¿Suena fácil? Lo es, pero se lo voy a explicar de otra forma. La y de la función original se va a transformar en la x de la función inversa. La x de la función original se va a transformar en la y de la función inversa. O sea, ¿qué voy a hacer con esto? Estos van a cambiar de valor. Y esto va a quedar escrito como x es igual a my. Con eso, yo ya hice el cambio. Este era f de x, dijimos, ¿verdad? Ese era f de x. Y esta que está acá abajo va a ser nuestra f de x a la menos 1. Al hacer ese simple paso, ¿dónde surge el problema de esta función? Surge en la necesidad de siempre tener la y como variable independiente. Por lo tanto, la y no puede estar acompañada de un número o de un valor. Yo tengo que despejar la y, tengo que dejarla escrita solita, como estaba aquí. Tengo que llegar a esta estructura, pero con esto. ¿Qué tengo que hacer en simples palabras? Esta m que está aquí está multiplicando. Si yo aplico el inverso multiplicativo de la m, sería dividir por m en ambos lados. Lo cual me va a decir que esto va a ser x partido por m igual a y. Y ahí logré mi función inversa a la función lineal. Es un poquito engorroso, pero no es tan difícil. Es solamente pensar que la pendiente de la función pasa a ser el divisor de la variable x al hacer el cambio de valor. De la misma forma hago la comparación con la otra función que ya conocíamos, que es la función afín, mx más n. Pero esta vez tenemos un valor adicional, ¿verdad? Entonces esto es más que nada metódico, no es tan complejo como ustedes pueden pensarlo. Ustedes solamente tienen que identificar la m y la n y la estructura va a ser siempre la misma.
y obviamente respetar los signos. En este caso la n, dependiendo del signo que tenga, va a sufrir una variación al hacer el cambio por la función inversa. O sea, si yo tengo esto, va a ser f de x a la menos 1 va a ser igual a... perdón, aquí me faltó escribir algo. Que esto es igual a y mx más n. Entonces ahora yo voy a decir que esto va a ser x igual a my más n. ¿Se dan cuenta que es la misma transformación que tenemos aquí, acá? La única diferencia es que se agregó esta n. Función lineal, función afín. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo ahora? Por lógica, despejar la y. La y yo necesito que quede sola. No me sirve que esté acompañada por valores, que esté con sumas, que esté con multiplicación. Tiene que estar sola. ¿Qué es lo primero que saco? ¿La m o la n? La lógica es que yo primero tengo que sacar la n para poder llegar a esta estructura. Entonces, la x, la n al pasarla para acá, ¿cómo va a pasar? Se está sumando, se le aplica el inverso aditivo y le sería menos n, igual a my. Y ya cuando tengo el my, yo ya sé lo que tengo que hacer porque lo hicimos acá. ¿Qué pasó con la m? Pasa como divisor. Eso sería x menos n dividido por m. Vuelvo y reitero. Si ustedes quieren comprobar la gráfica, que en una parte de la guía salen cómo están las dos gráficas en el plano cartesiano, de la función original y la función inversa, más que estar graficando ustedes a mano, basta con que tomen una función cualquiera, la transformen a la inversa, que es lo que vamos a hacer a continuación, y puedan comparar su gráfico en el Desmos. Esta es la parte teórica, la parte práctica algebraica, la parte con letra y número. La parte gráfica, ustedes ya saben graficar, si lo quieren hacer a mano. Y si no les dan las ganas de hacerlo a mano, bueno, lo pueden hacer con el Desmos. Vamos a borrar. Y vamos a hacer un ejemplo. Entonces, vamos a tomar el mismo ejemplo que trabajamos en la función. Vamos a hacer un ejemplo pero que sea completo, sea una función afín. F de x es igual a 3x más 2. Entonces nosotros ya sabemos que esto es y igual a 3x más 2. Si yo tengo la y y la x, ¿qué tengo que hacer ahora? Cambiarla. Se van a cambiar de posición. Ojo, yo lo estoy explicando así porque no quiero meterme en el trasfondo de la función inversa, porque tiene un trasfondo muy profundo. Esto es un repaso. Entonces la idea es que ustedes aprendan las metodologías para poder abordar estos ejercicios de manera más rápida. Así que no piensen, no, es que la matemática es llegar y hacer eso. No, hay un trasfondo. Ustedes saben que yo, como amo la matemática, me estoy haciendo un esfuerzo gigante por acotar esto de tal forma que les quede fácil. Al cambiarlo va a ser x igual a 3y más 2, ¿o no? Frente a esa situación yo voy a tener que reemplazar o mover las variables. El 2 pasaría acá como menos 2 y el 3, que está multiplicando a la y, como lo vimos en el ejemplo con letras, pasaría, que es la pendiente, acuérdense, el 3 es la m, pasaría a dividir y esto me va a dar como resultado y. Entonces, ¿cuál sería la función inversa de esta que está aquí? Sería esta que está acá. Esto que está aquí es igual al f de x a la menos 1. No es tan complejo como ustedes pensaban. Y en la actividad que sale de la guía, ustedes lo que tienen que hacer en simples palabras es esto: jugar con la x y jugar con la y. ¿Ok? Ya de alguna forma vimos una pincelada rápida a lo que son los tres tipos de funciones que van en las dos primeras guías, y ahora vamos a ver lo que sale en nuestra tercera guía, que son las raíces. Pero para las raíces vamos a hacer un pequeño resumen de algunas propiedades.
Eso es todo lo que vamos a hacer y a lo mejor ver un ejemplo. Porque lo hemos visto varias veces también y la verdad es que no da para más. Entonces, vamos a ir a la parte de raíces. Ahora esperar un poquito porque tengo que seguir una pauta. Para no perderme, ustedes saben que soy muy disperso. Entonces, el elemento de la raíz, si ustedes no lo recuerdan, tiene que ver con cuando aparecen las potencias. Por ejemplo, si yo tengo una potencia, recordamos lo que son las potencias, ¿no? Una elevado a n es igual a por a por a por a. ¿Cuántas veces? N cantidad de veces. ¿Ya? Partamos por ahí. Pero ¿qué pasa? Porque uno dice, ya, ok, eso lo entiendo. Sencillo. Propiedad de las potencias. Pero ¿qué pasaba cuando el n, este numerito, dejaba de ser un número entero? Entonces ya ahí como que ya genera un conflicto, porque nosotros vamos avanzando con los contenidos y la n al principio, cuando están en sexto básico, quinto básico, es un número entero. Al 3 elevado a 2, 3 elevado a 3, fácil, sencillo, no hay mucho trabajo, es multiplicar el 3 4 veces o el 3 2 veces. Pero ¿qué pasa cuando ya llegan a primero medio? La mayoría de ustedes. Y se encuentran con que ya la potencia, ya el exponente ya no es un número entero. Puede ser una fracción. O sea, el n, este n que está aquí, ya no solo pertenece al conjunto de los números enteros, sino que ahora también va a pertenecer al conjunto de los números racionales. Puede ser expresado de la forma como a partido por b. Cuando ese n puede tomar ese valor, significa que estamos en presencia de una raíz. Esas son nuestras raíces. ¿Y por qué? Por una sencilla razón. Es un tema de escritura distinta para poder hacer la reflexión del ejercicio. O sea, si yo tengo un 4 elevado a 3 cuartos, ya no sé cuántos 4 tendría que colocar para el lado multiplicándose para que eso me dé como un valor específico. No tengo la menor idea. Y aquí aparece la raíz y nos enseña que una forma de escribir esto es decir que la raíz de 4 elevado a 3 y la raíz con un índice 4. Esto y esto es igual. Vamos a cambiar ese símbolo y vamos a poner que son iguales. Son nomenclaturas distintas solamente. Si lo pongo desde un punto de vista algebraico, sería un a elevado a un b partido por c. ¿Cómo está ahí? Eso significa que sería a, la raíz. ¿Cuál sería el índice? Se dan cuenta que aquí este 4 se transforma en el índice, este 3 se transforma en el exponente. La a se conserva tal cual. La b sería acá el exponente y la c sería el índice de la raíz. No es tan complejo. Entonces, acá es importante recordar el tecnicismo. La c para nosotros va a ser el índice. El índice de la raíz. La a va a ser la cantidad subradical. Subradical, que no se le olvide. Y la b va a ser el exponente subradical. Según lo que anotamos en esta parte, estaríamos hablando de
todo lo que es raíces. Esta es la definición básica de raíz. Ya con esto deberían ser capaces de entender la procedencia de las raíces, por qué aparecen y cómo más o menos te puedo escribirla. Ahora se viene el otro problema. ¿Cómo opero suma, resta, multiplicaciones, divisiones en las raíces? Como ya les dije, vamos a hacer un pequeño repaso por las propiedades más importantes. Ay, qué rico de escuchar, profe no borre, no alcancé a escribir. Maravilloso. Entonces, vamos a revisar en mis apuntes. En la guía que les mandé tenían una parte específica donde tenían que hacer solamente una transformación de potencia raíz. Las primeras propiedades importantes son la número 1, que la raíz de 0 siempre es 0. No importa el índice. El n da lo mismo, puede ser cualquier valor. Pero siempre que ustedes se vean enfrentados a la raíz de 0, el resultado va a ser 0. Segunda propiedad importante. La raíz enésima de 1 también siempre es igual a 1. Importante. ¿Por qué? Porque si se acuerdan y se van a la definición básica de las raíces, cuando recién también se las enseñan, es preguntarse ¿cuántas veces tengo que multiplicar un número para obtener la cantidad subradical? Entonces, si aquí fuera 50, ¿qué número multiplicado por sí mismo 50 veces me va a dar 1? El 1. Otra propiedad importante es la propiedad de cuando disculpen que se me quede pegado esto un poco, vamos a esperar un minuto. Si yo tengo dos raíces que se están multiplicando de igual índice pero distinta cantidad subradical, yo puedo escribir esto como la raíz enésima, o sea, conservo el índice y multiplico sus cantidades subradicales. Fácil. Trivial. Otra propiedad importante que tenemos que recordar es cuando también tenemos esto mismo, pero con una división. O sea, yo tengo la raíz enésima de A dividida la raíz enésima de B. ¿Y esto cómo se escribe? O aplicando la misma lógica, sería la raíz enésima de A dividido B. Esto me parece que lo hemos visto varias veces y ustedes deberían tener un apunte del año pasado de todo lo que son las propiedades de las raíces. Así que les voy a pedir por favor que revisen un poquito también su cuaderno y me apoyen con eso. Otra propiedad importante que tenemos que ver acá es cuando tenemos la raíz de una raíz. Por ejemplo, si yo tengo la raíz cuadrada de la raíz enésima de la raíz A de C y yo no sé qué hacer, ahí me complico. Ojo, que esto lo puedo aplicar solamente si tengo solamente un elemento en la cantidad subradical. Si tengo más de un elemento no lo puedo hacer, a no ser que sean multiplicaciones. Si tengo C más 7, por ejemplo, no se puede hacer. Solamente cuando tengo un elemento. Y esto sería una sola raíz con cantidad subradical C, pero en el índice va a ser un n más A. Lo vamos a agrandar acá porque no se ve. Es un n más A, que serían de las cantidades subradicales que están ahí. ¿Ok? Esa es una raíz de una raíz. Y aquí viene uno de los elementos más importantes de la matemática, que
cuesta que entendamos, porque si ustedes se dan cuenta tenemos operatoria con multiplicación y con divisiones de la raíz. La operatoria matemática de suma no está definida por la mantención del índice o que se sumen las cantidades subradicales. La única forma en donde yo puedo sumar raíces es si yo tengo un elemento común. Y ese elemento común tiene que ser una raíz. Y aquí viene el término de descomposición. Vamos a borrar esto porque esto es como más importante. Vamos en la 5, creo. Bueno, ustedes saben que siempre me pierdo con los números. La 6 entonces sería descomposición de un número, de una raíz. Si yo tuviera la raíz de 120 más... No, vamos a partir por una más fácil. La raíz de 8 más la raíz de 18 más la raíz de 20 más la raíz de... Estoy inventando, ustedes saben que yo improviso, me encanta improvisar. 27. ¿Ya? Tenemos esas 4 raíces de. Yo le digo, reduzca términos semejantes. ¿Dónde está el problema? ¿Cuáles son los términos semejantes? Si son todas las raíces distintas. Entonces aquí viene el proceso de descomposición. La raíz de 8 es lo mismo que la raíz de 4 por 2. Más la raíz de 18, que es lo mismo que la raíz de 9 por 2. ¿Estamos? Siempre tienen que pensar en una descomposición en la cual uno de los dos números debe tener raíz exacta. La raíz de 20. Chuta, y ahí tenemos un problema, ¿no? Porque esto sería 4 por 5. ¿Estamos de acuerdo, no? Muy bien, me gusta esa participación. La raíz de 27 sería 9 por 3. Entonces ya, ok, tengo esto. ¿Se acuerdan lo que vimos de las propiedades anteriores? Si yo tenía dos raíces multiplicándose de igual índice, yo las podía llevar a una sola raíz. Pero esta vez es al revés. Tengo una sola raíz con un índice y la descompongo en una multiplicación de dos elementos. Por lo tanto, esto yo lo puedo transformar como la raíz de 4 por la raíz de 2. Más, aplico la misma lógica acá, raíz de 9 por raíz de 2. Más raíz de 4 por raíz de 5, más raíz de 9 por raíz de 3. Raíz de 4 sería 2. Por eso es importante que en la descomposición de los números que tienen acá, siempre piensen en un 1 que tenga raíz exacta para que puedan llegar a un 2 raíz de 2, por ejemplo, en vez de raíz de 8. O en un raíz de 9, ¿cuánto es? 3 raíz de 2, en caso de que tengan una raíz de 18. En un 2 raíz de 5 y en un 3 raíz de 3. Entonces yo ahora les digo, chiquillos, ¿puedo hacer reducción de términos semejantes? Y ahora yo estoy en condiciones de decir, sí, profesor, sí se puede, porque aquí tenemos dos elementos que tienen la misma raíz. 2 raíz de 2 más 3 raíz de 2, ¿cuánto sería? Y aquí es sencillo. Sería 5 raíz de 2. Solamente sumo estos elementos. ¿Tengo elementos términos semejantes para poder trabajar acá? No tengo. Se quedan iguales. 2 raíz de 5 más 3 raíz de 3. Lo importante de este ejemplo es que ustedes puedan identificar que yo puedo descomponer una raíz para poder hacer una reducción de términos semejantes y poder llegar a una sola. También hay un ejemplo de eso en la isla. Tomando esto en consideración, estas son como las propiedades más importantes, si no me equivoco, que necesitan conocer. Y el otro concepto importante dentro de nuestro trabajo tiene que ver con la racionalización.
vamos a ver la racionalización en donde en el denominador de la fracción solamente tenemos una raíz. Racionalización. ¿Por qué se llama racionalización? También en su momento lo expliqué. Si yo tengo, por ejemplo, 1 dividido la raíz de 2, la raíz de 2 es un número irracional. Por lo tanto, no tiene números decimales infinitos. Todas las raíces que no son exactas son números irracionales, en donde no tienen una composición definida de cantidad de números que siguen después de la coma. Y no puedo dividir el 1 por un número que no conozco, porque es infinito. Entonces se hace un arreglo matemático, y ese arreglo matemático se llama racionalización. Consta en tan simple como multiplicar arriba y abajo por la misma raíz que tengo en el denominador. O sea, en este caso sería por la raíz de 2. Igual a. ¿Por qué multiplicamos arriba y abajo? Por eso, porque esto, en simples palabras, equivale a 1. Y el 1 tiene la particularidad de que es el neutro multiplicativo. O sea, si yo multiplico por 1 lo que sea, va a ser el mismo número. La única diferencia es que aquí jugamos con un 1 conveniente. 1 por raíz de 2 es raíz de 2. Y raíz de 2 por raíz de 2 es la raíz de 4. Esto sería raíz de 2 dividido 2. Si bien sigo teniendo una raíz arriba en el numerador, no importa. Porque el denominador es el importante, que tiene que ser un número finito. Porque así yo sé por cuánto tengo que ir dividiendo el número que tengo al frente. Si yo no puedo llegar a... Si tengo esto, yo no sé por cuánto tengo que dividir. Acá yo sé que tengo que dividir por 2. Aunque este tenga infinitos decimales, yo puedo ir dividiendo esos infinitos decimales por 2. Pero acá el 1 no sé por cuánto dividirlo, porque el número de abajo es el que tiene los infinitos decimales. Con esto doy por terminado el video. La verdad, espero que le haya sido educativo, práctico y sencillo. Lo intenté compactar lo más posible. Ustedes entenderán que esto implica mucho más refuerzo, mucho más contenido. Y nos vemos en el siguiente video, porque me van a seguir viendo.